Pues bienvenidos de nuevo a esta segunda parte de la mala educación. Hablamos en una primera instancia con el especialista en comunicación y política, Roberto Iglesias, argentino él, y sobre la situación siempre complicada de la política argentina. Y ahora damos un salto al Perú, una situación no menos complicada, y quiero dar la bienvenida, estamos muy contentos de tenerlo, muy agradecidos, a Hugo Martínez. Hugo Martínez es comunicador social, analista político y escritor. Ha trabajado en la presidencia del Consejo de Ministros PCM y el Ministerio de Educación Minedu como asesor de alta dirección. Querido Hugo, gracias por aceptar esta invitación pues a la mala educación. Buenos días, Alex. Muchas gracias por invitarme. Bueno, yo quería comenzar con una cita. Ayer hablaba con un amigo poeta peruano, justamente, y él me hacía recuerdo de una cita del gran poeta, porque los peruanos tienen una gran tradición poética que se llama Martín Adam, y él decía que cuando había un golpe de Estado o una rebelión en Perú, era un día normal en ese país. Entonces, estamos viviendo una normalidad, Hugo. Imagínate, al parecer sería ya una normalidad que los presidentes peruanos duren un año o menos de un año. Son 6 presidentes en un año y ahora lo vacan a Castillo. Claro, obviamente Castillo llega a la presidencia bajo el voto popular. Dinos, ¿cómo ves vos esta situación? Mira, yo sí creo que estamos en una situación, por supuesto que a todas luces o desde cualquier punto de vista anómala, pero que se ha vuelto en nuestra normalidad, como tú señalas, ¿no? Como bien señala Martín Adam. el gran Martín Adán, ¿no? Entonces, ¿por qué hemos llegado a ese punto o por qué digo yo que vivimos en una normalidad, ¿no? Esto es como vivir en una familia disfuncional, ¿no? Donde finalmente vives en una tensión constante, donde, no sé, pues imaginemos que esta es una familia, ¿no? Y que papá y mamá están peleándose, pero han aceptado convivir, ¿no? Ya. Y no separarse, no divorciarse. Hay una tensión permanente en el país desde hace muchos años, producto de una crisis, digamos, mucho más grande y que excede al gobierno de Pedro Castillo, excede, digamos, a las fuerzas políticas que ahora están en el Congreso, Ajá. ¿no? Y que nadie se anima a ponerle, digamos, una cuota de trabajo, de responsabilidad. ¿Por qué? Porque finalmente somos un país, además de clasista, racista, somos un país, digamos, con una clase política muy corrupta, ¿no? Y donde finalmente la corrupción ha demostrado, creo yo, que no es solamente una cuestión de derechas, ¿no? El gobierno de Castillo, evidentemente, es un gobierno que ha hecho mucho daño en la institucionalidad, el breve gobierno de Castillo, ¿no? Ah. Con nombramientos irresponsables, con ministros claramente corruptos, con un partido detrás cuyo líder tiene acusaciones que no son producto de una persecución política, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, volviendo a esta figura de, ¿no? de la familia, si el Perú fuera una familia, sería pues totalmente disfuncional, ¿no? Tenemos tampoco podemos dividirlo en izquierda y derecha. Esto es una división que creo que es muy poco, digamos, o muy corta para contener la complejidad de lo que es la política peruana en ese momento. Pero sí, nos hemos acostumbrado a vivir en una normalidad que no es normal, valga la redundancia, ¿no? No es normal tener 6 presidentes en tan poco tiempo. No es normal que vaquen a un presidente o que no pueda tener 2 años, digamos, de mandato. No es normal que tengamos ahora una presidenta, la primera presidenta en la historia republicana del Perú, que no tenga bancada en el Congreso, porque ella ha sido expulsada de Perú Libre, ¿no? Hace meses, ¿no? Y que está obligada, digamos, ahora a gobernar, vamos a ponerlo entre comillas, en un
un contexto donde finalmente hay una representación congresal que Ajá. se arroga, digamos, un derecho, o haber logrado librarnos, digamos, de este gobierno terrible, digamos, que de Castillo, estoy diciendo, subrayando terrible, digamos, diciendo irónico, ¿no? Ya. Para poder dar paso, digamos, para volver a la democracia, digamos, ¿no? Ese es el discurso que muchos representantes del Congreso están, digamos, enarbolando, ¿no? Pero lo que yo creo es que vamos a ver meses, digamos, con no poca convulsión. Hay algunas protestas en regiones que creo que pueden ir creciendo. Ya. La presidenta que ha, digamos, tomado juramento el martes, recién hoy día va a nombrar a sus ministros, a su primer ministro, y mientras tanto tenemos protestas en varias regiones del país. Tenemos carreteras bloqueadas, tenemos mucha, digamos, impaciencia, mucho hartazgo, y poco manejo político. No hay nadie quien dé cara, no hay una autoridad y no hay una representación, digamos, legítima, que pueda contener esta fuerza, esta energía que se puede desembalsar en cualquier momento. Bueno, entonces, queridos, si fuera una familia serían los locos Adams, más o menos, ¿no? Normalizándolo a más normal. Más o menos. Así es, bueno, así es. Bueno, a ver, poniendo en perspectiva toda esta información que nos das. Por un lado, dejemos claro, es decir, Castillo en estos 2 años, sea como sea, no ha sido el mejor de los presidentes, ni ha sido un gobierno exento de acusaciones muy graves de corrupción, etcétera. Eso por un lado. Segundo, continúa porque son ecos que llegan también desde las voces, digamos, progresistas de izquierda en América Latina, los aliados, etcétera. Hay un sesgo racista, digamos, ahora también en la operación esta que vaca a Castillo y que de alguna manera pues termina con echarlo para abajo, ¿no? Por el otro lado, es decir, sale Castillo, ¿no ve? Y me cuentan o me comentan, y yo entro a algunos portales peruanos, es decir, los asambleístas, ¿no es cierto? Los congresistas, no sé cómo los llaman allá en Perú. Congresistas. Los congresistas, ¿no es cierto? Tampoco son una taza de leche, es decir, eso más bien es una piscina llena de pirañas, ¿no es cierto? Entonces, lo que me dicen es, está bien, lo votan a Castillo. Quizás, digamos, hay gente que está convencida y por supuesto que ha votado a Castillo y que está convencida de que debería terminar su mandato, que son gente que lo sigue, pero hay otra gente que no, o sea, además de estar de acuerdo con que Castillo era un corrupto, etcétera, lo que quieren es que se vaya toda el Congreso, es decir, que los vaquen a todos y que se comience de cero, es decir, y esa posibilidad al parecer es muy, pero muy difícil. Además, ustedes en su constitución tienen pues una espada de Damocles sobre todos sus presidentes que los pueden vacar por condiciones, porque no están en condiciones morales de dirigir el país. Esto me recuerda mucho a Ecuador, porque en Ecuador Abdalá Bucaram, la primera vez que escuché esto, hace décadas ya, a él fue al primero que por desquiciado lo vacaron en el Congreso ecuatoriano. Pero es algo, digamos, también muy raro, muy extraño, y es una herramienta que sirve para que ocurra este tipo de afuncionalidades dentro de la democracia. Entonces, la pregunta es esta, es decir, es imposible, o sea, ya lo bajan a Castillo, la nueva presidenta, querrá terminar en estas condiciones su mandato, es decir, todavía quedan 3 largos años, pero además será capaz, en cambio, en un giro de llamar a nuevas elecciones y votar también a todos los congresistas. Mira, a ver, hay que tener en cuenta que Dina Boluarte no tiene experiencia política, ¿no? Primero. No, eso de plano, ¿no? Y este es un país muy complejo, ¿no? Claro, creo que no tener experiencia política es es muy difícil, ¿no? El Estado peruano, me imagino que también en eso nos parecemos mucho, es un Estado elefantiásico, ¿no? Sí. Y paquidérmico. no conocer,
paquidérmico, ¿no? Entonces, Dina, como vicepresidenta, no ha tenido una participación, digamos, activa, porque la figura del vicepresidente o la vicepresidenta es una figura muy, digamos... decorativa ya. Ligera, ¿no? Entonces ella ya. no ha sido parte activa del gobierno en estos últimos, este año y medio, digamos, que ha durado el gobierno de Castillo, ¿no? Entonces, eso para empezar. Dina no tiene una representación, digamos, o una organización política detrás, ¿no? No tiene una bancada que la soporte. Es más, Perú Libre, que es la bancada, digamos, del partido con el cual llegó Castillo a ganar las elecciones, la expulsó hace unos meses, y ya su líder, Vladimir Cerrón, ex gobernador de Ayacucho, y un personaje nefasto para la política peruana, ¿no? Tenía antecedentes de senderista, tengo entendido, ¿no? Eso quizás, yo no quiero relativizarlo, ¿ya? Ese es un partido, Perú Libre es un partido que se denomina marxista, ¿ok? Y que tiene, digamos, donde finalmente, al parecer, habrían vínculos de algunos de sus militantes con, digamos, facciones radicales de Sendero que buscan, sí, o que buscan, digamos, la inserción política de los remanentes de Sendero Luminoso, ¿no? Mira. Pero creo que eso es, digamos, para mí lo menos preocupante. Lo más preocupante es que este señor es un corrupto. Hay pruebas, digamos, hay evidencias, pero por todos lados, de hospitales que se han quedado sin construir en Huancayo. Es una región de la cual él fue gobernador y donde Perú Libre tiene, digamos, sus bases. Es una región del centro del Perú. Hay una mafia que emitía brevetes, ¿no? En Huancayo, y que cobraba cupos, ¿no? Se han incautado cuentas de él, de su madre, digamos, con mucho dinero. O sea, ese partido es un desastre, ¿no? Y es un partido que se denomina marxista, y al cual un sector de la izquierda progresista, digamos, apoyó en la segunda vuelta, con ministros, digamos, con soporte político, incluso todavía lo sigue apoyando. Y yo creo que en un movimiento muy, digamos, muy dañino para esa izquierda progresista, ¿no? La izquierda progresista no debería acercarse, digamos, a movimientos como estos más extremos, que además no solamente son probablemente corruptos, bueno, vamos a decirle presuntamente corruptos, porque para que sean probabamente deberían ser condenados, pero que también son muy conservadores, ¿no? O sea, son homofóbicos, no están a favor de una educación con enfoque de género. Es una izquierda cavernaria, digamos, que se ha quedado anclada en los años 70, 80. Entonces, eso es lo que es Perú Libre, ¿no? Entonces, pero sin embargo, representan a un grupo, digamos, no menor. Castillo, cuando ha sido vacado, tenía casi 25% de aprobación. Así es, ¿no? Más que los congresistas. El Congreso no llegaba ni al 10%. Exacto. Entonces, creo que eso en parte, porque nadie tiene, digamos, ni la bola de cristal, ni la explicación completa de ese rompecabezas llamado Perú, eso explica en parte esas protestas que hay ahora, digamos, que no son a favor de Castillo, sino son en contra del Congreso, ¿no? Exacto. O sea, y lo que tú has señalado hace un rato, ¿no? Por supuesto que puede convivir, ¿no? O sea, que tú critiques al gobierno de Castillo no te hace una persona de derecha. Claro. Que tú critiques al Congreso, o que tú señales, digamos, las debilidades, no solo debilidades, sino los vicios del Congreso, no te hace un partidario de Pedro Castillo, ¿no? Ni de Perú Libre. Entonces creo que los peruanos están acostumbrados a las polarizaciones, no sabemos leer matices, no sabemos leer grises, ¿no? Solamente blanco o negro. O somos un extremo u otro, o somos de izquierda o de derecha. Yo particularmente, por ejemplo, he sido expulsado de todos los chats de mis chats familiares, porque simplemente por señalar esos matices, ¿no? O sea, y eso le pasa, digamos, bueno, yo soy un limeño, además, que vive acá en Miraflores, en una burbuja, ¿no? Claro, intelectual, política, ¿no?
Y por supuesto que sería muy, digamos, enriquecería mucho el debate, escuchar a las regiones también, ¿no? Claro, claro. Poder escuchar líderes regionales, poder escuchar a gobernadores regionales. Y eso fue de alguna manera una de las esperanzas, digamos, con las cuales entró Castillo, que se escuche, digamos, el resto de Perú, ¿no? La macrocefalia limeña, digamos, esa casta política que de alguna manera era dueña de la política peruana en general, y eso no se logró. Totalmente. Creo que un punto, digamos, importante, no hay que olvidar que Castillo ganó por menos de una elección en segunda vuelta, ¿no? Eso quiere decir de que prácticamente el país estaba dividido, ¿no? Había gente que se sentía representada por Castillo por su condición de profesor rural, claro. Rondero, vamos a poner rondero también entre comillas. Castillo se autodenomina rondero, mucha gente dice que no lo es. ¿Qué es rondero? Bueno, disculpa aquí para que... Rondero es, las rondas campesinas son organizaciones de base, en regiones, ¿no? Entonces, ser rondero es, digamos, hay una legislación incluso que, digamos, norma la existencia de estas organizaciones que de alguna manera vigilan el orden en espacios donde no llega el Estado peruano, ¿no? Entonces, los ronderos han sido, en algunas regiones del Perú, han jugado un rol fundamental en el conflicto armado interno, ¿no? Se han enfrentado a Sendero, digamos, ser rondero es motivo de orgullo en muchos lugares del Perú, ¿no? Entonces, Castillo es un profesor, es un sindicalista, ¿no? Él organizó una gran huelga en 2017 y tuvo el apoyo de muchos sectores políticos que en ese momento estaban, digamos, desperdigados. En contra de Kuczynski, que era nuestro presidente en ese momento, ¿no? Entonces hay una foto muy famosa donde está Castillo al costado, digamos, de congresistas fujimoristas que lo recibieron en el Congreso, ¿no? Él es muy... ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí, claramente, Hugo. Sí. Perdón. Sí. No, lo que te decía es que Castillo es una persona muy, digamos, que tiene experiencia política, a pesar de haber demostrado en la práctica que no es el más, digamos, agudo de todos, ¿no? Claro, pero, o un estadista. Exactamente, porque una cosa es ser sindicalista y otra cosa es ser estadista, ¿no? Exacto. Entonces, pero de que tiene experiencia política, la tiene, por supuesto. Él se ha sentado a negociar y él puso en jaque, digamos, al gobierno durante meses, ¿no? Entonces, él lidera un sindicato de profesores muy grande, en el cual durante todo este año y medio en el cual él ha gobernado, él ha dado mucha cabida y mucha entrada a lo que es el Ministerio de Educación, que es uno de los ministerios más grandes que tenemos acá en el Perú, ¿no? Pero sin un norte, con lo que significaría un retroceso en los avances en carrera pública magisterial, simplemente por cuoteo, clientelismo. Eso es lo que es Castillo, ¿no? Un personaje político, por supuesto que es un personaje con experiencia política, pero digamos que tiene una experiencia política no tradicional, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados al político de terno y corbata, que habla bonito en el Congreso, yendo un poco al punto de tu, ¿no? de tu pregunta. Y sí, Castillo significa eso, ¿no? Que salga elegido presidente significa un duro golpe a esa imagen que tenemos muchos de lo que es ser un político, ¿no? Una persona blanca, claro, de buen apellido, letrada, digamos, ¿no? Todo un estereotipo de lo que es un político y que puede ser tan corrupto como cualquiera, ¿no? Claro. Pero bueno, Castillo, a la vez que ha instaurado, digamos, o ha roto con ese molde, o ha quebrado ese molde, para no decir que ha roto, también nos ha abierto, digamos, una puerta para poder, digamos, también dejar claro de que el tema, digamos, de la ineptitud o de la corrupción no es un tema de sesgo político, ¿no? Tiene que ver mucho también con la persona. Una persona de izquierda, por supuesto que puede ser corrupta, ¿no? Claro. Y Castillo, que yo discrepo con que, yo no sé, Castillo para mí es un populista, no es una persona de izquierda, puede tener ciertas, digamos, ideas de izquierda, pero
es muy, muy conservador en mucho de lo que él piensa. Para mí, Castillo no solamente es un inepto, sino es un corrupto también. Muy bien, eso queda claro. Y bueno, quiero preguntarte para finalizar esta interesantísima charla que nos ha aclarado pues muchas cosas, querido Hugo. ¿Cuál es el papel que juegan los medios de comunicación en la batalla política y por la representación en Perú? ¿No? El Comercio, Miró Quesada, etcétera, etcétera. Quisiera saber esa tu opinión. Mira, a ver, de hecho hay una tensión muy grande o hubo una tensión muy grande entre Castillo y los medios de comunicación, ¿no? Gran parte del presupuesto de medios de comunicación tradicionales que ahora están, digamos, en declive, porque bueno, como todo en el mundo, las cosas han cambiado muchísimo, ¿no? La gente ya no compra periódicos, la gente ya no compra papel, Así la gente se informa por otros medios, pero la publicidad estatal ha disminuido muchísimo. Entonces Castillo, creo yo, sospecho, pensó de que una manera de controlar los medios era, digamos, ajustar el tema de la publicidad estatal. ¿Que es necesaria? Por supuesto que es necesaria. En una pandemia como la que hemos pasado, sí, por supuesto que es necesario hacer campañas, hacer no solo para prevenir, sino también para vacunarnos, ¿no? Castillo prohibió, digamos, el tema de la publicidad estatal a sus ministros, ¿no? Entonces ha sido muy difícil, porque creo que además es un error de logística, ¿no? En ese sentido, los medios han sido muy hostiles con Castillo y también han digamos, demostrado que consciente o inconscientemente tienen una carga racista, clasista, claro, ¿no? Con una persona que no encaja en el molde de lo que para ellos es un presidente, ¿no? Para ellos un presidente, nuevamente, es una persona que habla bonito, que ha estudiado un posgrado, no es un presidente con sombrero chotano y que puede, digamos, y que viene de Cajamarcos, ¿no? Entonces, creo que a Castillo nunca lo tomaron en serio. Pero no lo tomaron en serio no solamente porque Castillo tenía, digamos, ciertos atributos, o no los tenía, sino no lo tomaron en serio por prejuicio, ¿no? Por prejuicio de que una persona que no es de Lima y que no está educada, digamos, en una universidad grande, y que no es blanca, y que no es, un maestro rural, no tiene, digamos, no está calificado para ser presidente. Entonces sí, ha habido una tensión muy grande, hay una concentración de medios en este país, no está en manos de muy pocas, digamos, grupos, la mayoría de medios de comunicación. ¿Eso lo vuelve peligroso? Por supuesto, no hay un balance. Yo creo que debería haber un balance no solamente de mercado. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación son muy importantes, ¿no? Y sobre todo los televisivos, ¿no? Porque finalmente ocupan el espectro, digamos, claro, electromagnético, que es propiedad de todos los peruanos, no es propiedad de nadie, ¿no? Entonces, hay licencias, hay todo un debate alrededor de eso, en el cual no nos pasaríamos mucho tiempo acá, pero yo creo que sí yo no creo en la regulación, porque cuando, digamos, a un liberal tú le hablas de regulación, inmediatamente salta y piensa que claro, todo esto tiene que ver con comunismo, ¿no? Entonces, sí. Pero yo creo que sí hay una concentración de medios que hace que hay un desbalance y que un gobierno que decide no invertir en publicidad estatal se convierta finalmente en un enemigo para ellos, ¿no? Ya. Bueno, muchas gracias, querido Hugo. Hemos aprendido demasiado de ti. Ha sido un placer tenerte aquí en La Mala Educación. A través tuyo, pues, la saludo a nuestra amiga común, Marisabel Villagómez, que hizo posible esta charla y que seguramente nos está escuchando. ¿Cuándo se jodió Perú? ¿Cuándo se jodieron nuestros países? Pero ya no solo es una pregunta a Perú, sino que tenemos muchos, pero muchos rasgos comunes. A mí me da mucha pena y concuerdo contigo en que ni la corbata ni el poncho, o sea, la corrupción no es atributo, digamos, ni de lo uno ni del otro, es para ambos va igual, es decir, ¿no? Y nosotros lo hemos sufrido también aquí en Bolivia, lo seguimos
estamos sufriendo de varias maneras y bueno, esperemos pues, hermano, que esa familia se componga, ¿no? Que se recomponga algún rato o al final se divorcie y vuelva a ensamblarse, pero les deseamos pues lo mejor al hermano pueblo peruano que somos pues realmente hermanos entre nosotros, ¿no? Y a ver qué pasa estos días. Yo te pregunto como última pregunta, aunque a mí me parece que es la más lejana de las posibilidades, si es posible que vuelva Castillo a la silla presidencial. No, yo creo que ese es muy difícil, ¿no? Y nuevamente yo creo que las protestas que se están, digamos, que están creciendo lentamente al interior del país, estamos hablando además de un país igual que Bolivia, bastante muy centralista, sí. ¿No? Con todo gira alrededor de Lima y todo lo que está en regiones es prácticamente otro país, pero yo no creo que nadie esté, digamos, protestando por Castillo. Yo creo que están protestando la gente porque ve que hay algunas promesas que le han hecho, alguna posibilidad, digamos, de mejora, que se ha frustrado en esa vacancia, ¿no? Entonces, quiere asegurar que esto que Castillo prometió, o esto que este gobierno de Castillo se cumpla. Exactamente, ¿no? No sé, la carretera, el colegio, la salud. Vivimos en un país que está jodido, para utilizar tus palabras, ¿no? Desde hace mucho tiempo. No tenemos salud pública de calidad, no tenemos educación pública de calidad, salvo excepciones, ¿no? Hay mucho por hacer en la educación. Los servicios básicos, lo mínimo que debería tener todo ciudadano peruano, nosotros solamente podemos, unos cuantos privilegiados, decir que lo tenemos, que lo accedemos, y si no lo tenemos, lo compramos. ¿Por qué? Porque este es el país de todo lo que no tenemos lo accedemos por el medio privado, ¿no? Salud, educación. Entonces, ¿cuándo se jodió el Perú? El Perú se ha jodido desde hace mucho tiempo, mucho antes de que Vargas Llosa escribiera esa preciosa novela que no lo hace menos tampoco a nuestro Nobel, ¿no? Pero que evidentemente con el cual discrepo mucho también en sus apreciaciones políticas, ¿no? Yo he estudiado literatura, he estudiado mucho los libros de Vargas Llosa, pero evidentemente extraño ese Vargas Llosa que escribía, digamos, con esa agudeza mental en los años 70, 80, y no al Vargas Llosa que ahora pues llama a votar por Bolsonaro, ¿no? Claro, no, políticamente ¿no? Es impresentable Vargas Llosa, pero el Vargas Llosa de Conversaciones en la Catedral es el gran Vargas Llosa. Por supuesto. Y nuevamente, este es un país en el cual hay muchos matices, ¿no? Castillo puede volver a ocupar la presidencia, es imposible. Yo digo que eso sí, yo creo que el único camino que nos queda a nosotros es o que Dina Boluarte se afiance en este rol que le ha tocado vivir ahora a ella, le ha tocado asumir, o será vacada nuevamente por el Congreso y asumirá otra persona y entraremos nuevamente a una espiral de crisis ciclo. En la cual estamos ya acostumbrados hace tiempo. Y Hugo, ¿y cuál es el destino de Castillo? ¿Cuál es el futuro inmediato de Castillo? ¿La cárcel? Castillo, hay toda una discusión legal, yo le he tratado de seguir, no soy abogado. Castillo evidentemente ha cometido un delito, lo están acusando de rebelión, de sedición, claro. Y hay una discusión sobre qué cosa significa sedición y rebelión, ¿no? Finalmente Castillo ha dado un golpe en el cual dio un mensaje a la nación, se tomó salió corriendo de Palacio de Gobierno con sus cosas en una bolsa y su familia, y lo detuvo su propia escolta, sí, ¿no? Qué horror. Antes de llegar a la Embajada de México, que es donde pensaba llegar. Es terrible, el golpe duró 1:30, creo. Claro. Entonces, en ese sentido, yo diría que hay un pronóstico reservado, ¿no? Todo el mundo, hay un sector muy grande que lo quiere ver a Castillo metido en una cárcel, seguramente que sí, claro. Pero creo que debemos respetar el debido proceso y que la ley debe ser igual para todos, ¿no? O sea, si Castillo ha quebrado, digamos, que lo ha quebrado el orden constitucional y se merece, digamos, la detención, pero también se merece un juicio y también tiene derechos como presidente del Perú, ¿no? Entonces, creo que su futuro está por decidirse en las próximas semanas y es un poco incierto. Yo creo que hay que
ser, digamos, respetuoso de la ley, porque la ley es una para todos y debe ser la misma para todos, ¿no? Pero el presidente, como expresidente, tiene ciertas atribuciones y él tiene yo creo... Le correspondería un juicio de responsabilidades. Exactamente, ¿no? Entonces, nuevamente, yo ahí me detendría y dejaría quizás a los amigos abogados, que bueno, que también son... hay muchas interpretaciones, pero también hay algunos que opinan que Castillo debería estar... ahorita se ha detenido en la DIRO, en una muy cerca de Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, yo no sé, yo creo que veremos en los próximos días qué va a pasar con Castillo, pero su situación legal evidentemente es complicada, ¿no? Bueno, querido Hugo, te mando un abrazo a través tuyo a todos nuestros hermanos, amigos, queridísimos que tenemos allá en el Perú. Espero conocerte algún día, tomarnos un pisco allá y comer la deliciosa comida, pues, peruana, oyendo unos vals peruanos maravillosos. Bueno, muchas gracias, Alex, y nada, te mando un abrazo grande. Bolivia es un país, yo conozco solamente La Paz y el Alto, y tengo grandes amigos y amigas allá. Nos parecemos mucho, evidentemente, y creo que tenemos mucho que aprender de ambos. Gracias por la invitación y gracias por el interés por conocer un poco más de lo que está ocurriendo en el Perú en estos momentos. Muchas gracias, querido Hugo. Bueno, estuvimos hablando con Hugo Martínez, comunicador, analista político, escritor, una personalidad limeña, sobre lo que está ocurriendo nuevamente y lamentablemente en nuestro hermano país Perú. Y hasta aquí llegamos. Espero que les haya servido estas dos conversaciones maravillosas con Roberto Iglesias, argentino, y con Hugo Martínez, peruano, sobre el escenario tan conflictivo político que viven ambos países. Con nosotros hasta mañana, ¿no, querido Álvaro? A las 8 de la mañana, escuchen el reprise de estas dos conversaciones que nos han enseñado mucho, y Dios mediante, pues, nos vemos el próximo sábado aquí, en el mejor programa del universo, La Mala Educación. El Cuervo después se despide ahí rencorosamente. Tomen, chao.